Anatomía del tobillo. Esta está compuesta por tres huesos principales, el peroné, la tibia y el talus. Estos huesos se conectan entre sí mediante múltiples ligamentos, músculos y tendones, lo que permite el movimiento y la estabilidad del tobillo. La articulación del tobillo, también conocida como articulación talocrural, es una articulación sinovial tipo yin-limo que permite el movimiento de flexión y extensión del pie. Además, también permite cierto grado de movimiento de rotación y deslizamiento lateral. Las lesiones de tobillo pueden ser causadas por una variedad de factores, como el uso excesivo, el trauma, la mala técnica o el desgaste natural. Las lesiones más comunes incluyen esguince de tobillo, fractura de tobillo, tendinitis de tobillo, síndrome de la banda litoial y lesión de la sindesmosis. El esguince de tobillo ocurre cuando los ligamentos del tobillo se estiran o se desgarran debido a una torcedura o una caída. Los esguinces de tobillo se clasifican en 3 grados según la gravedad y pueden incluir hinchazón, dolor y dificultad para caminar. Esguince de primer grado. Este tipo de esguince ocurre cuando los ligamentos se estiran ligeramente, pero no se desgarran. Los síntomas pueden incluir dolor leve, hinchazón y dificultad para caminar. Esguince de segundo grado. Este tipo de esguince ocurre cuando los ligamentos se estiran y parcialmente se desgarran. Los síntomas pueden incluir dolor intenso, hinchazón, moretones y dificultad para caminar. Esguince de tercer grado. Este tipo de esguince ocurre cuando los ligamentos se desgarran completamente. Los síntomas pueden incluir dolor intenso, hinchazón, moretones y dificultad para caminar. En algunos casos se puede sentir una sensación de inestabilidad en el tobillo. Los esguinces de tobillo pueden ocurrir en cualquier momento, pero son más comunes durante actividades físicas como correr, saltar o girar. Las personas que tienen tobillos débiles o que han tenido esguinces de tobillo en el pasado también tienen un mayor riesgo de sufrir esta lesión. El tratamiento para los esguinces de tobillo puede variar dependiendo de la gravedad de la lesión. En general, se recomienda el reposo, la elevación, la aplicación de hielo y la compresión para reducir la hinchazón del dolor. Los analgésicos también pueden ser útiles para aliviar el dolor. En casos graves, puede ser necesario el uso de un yeso o una bota ortopédica para ayudar a estabilizar el tobillo mientras se cura. La fractura de tobillo ocurre cuando uno o más huesos del tobillo se rompen debido a un trauma directo o indirecto. Las fracturas de tobillo pueden ser graves y requerir una cirugía para sanar. Las fracturas en el tobillo son lesiones comunes que pueden ocurrir en cualquiera de los huesos que forman la articulación del tobillo. Las fracturas pueden ser causadas por una lesión aguda, como una caída o un choque, o por una tensión repetitiva en el hueso, como en el caso de los atletas que realizan actividades físicas que involucran movimientos repetitivos del tobillo. Los síntomas de una fractura de tobillo pueden incluir dolor intenso, hinchazón, moretones, deformidad en el tobillo y dificultad para caminar o apoyar peso sobre el pie afectado. En algunos casos, también puede haber una sensación de crujido o de haber oído un sonido de clic al momento de la lesión. El tratamiento para una fractura de tobillo dependerá del tipo y la gravedad de la fractura. Las fracturas menos graves pueden tratarse con el uso de una férula o un yeso para inmovilizar el tobillo mientras se cura. Las fracturas más graves pueden requerir cirugía para volver a colocar los huesos en su lugar y fijarlos con placas, tornillos o clavos. La tendinitis de tobillo ocurre cuando los tendones del tobillo se inflaman debido al uso excesivo o a la tensión repetitiva. La tendinitis del tobillo puede causar dolor y rigidez en la articulación. El síndrome de la banda iliotibial ocurre cuando la banda iliotibial, un tendón largo y grueso que se extiende desde la cadera hasta la rodilla, se inflama debido al uso excesivo. El síndrome de la banda iliotibial puede causar dolor en el tobillo y en la rodilla. Y la lesión de la sindesmosis. Esta lesión ocurre cuando los ligamentos que conectan los huesos de la pierna y el pie se estiran o se desgarran debido a una fuerza externa. Las lesiones de la sindesmosis pueden ser graves y requieren tratamiento médico inmediato. La luxación de tobillo es una lesión grave que ocurre cuando los huesos que forman la articulación del tobillo se desplazan de su posición normal. Esta lesión se produce cuando se produce una gran fuerza en el tobillo, como una caída o un choque, y puede ocurrir en combinación con una fractura. Los síntomas de una luxación de tobillo pueden incluir dolor intenso, hinchazón, moretones y dificultad para caminar. En algunos casos también puede haber deformidad en el tobillo y una sensación de inestabilidad.
El tratamiento para una luxación de tobillo puede variar dependiendo de la gravedad de la lesión. En general, se recomienda la reducción, que consiste en volver a colocar los huesos del tobillo en su posición normal. Esto se puede hacer manualmente o mediante cirugía en casos graves. Además, se puede recomendar el uso de una férula o un yeso para inmovilizar el tobillo mientras se cura. Otras lesiones que también pueden afectar al tobillo, como la tendinitis, la bursitis, la fascitis plantar y la neuropatía periférica. La bursitis es una inflamación de las bolsas llenas de líquido que se encuentran cerca de las articulaciones y que actúan como amortiguadores entre los huesos y los tejidos blandos. Puede ocurrir en el tobillo debido a una lesión o un exceso de uso. Los síntomas de la bursitis incluyen dolor, hinchazón y enrojecimiento en el tobillo. La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar, que es una banda de tejido conectivo que se extiende desde el talón hasta la base de los dedos del pie. Puede ocurrir en el tobillo debido a una sobrecarga en el arco del pie. Los síntomas de la fascitis plantar incluyen dolor en el talón y en la planta del pie. La neuropatía periférica es un trastorno que afecta a los nervios periféricos que transmiten señales desde el cerebro y la médula espinal hasta el resto del cuerpo. Puede ocurrir en el tobillo debido a una lesión o compresión de los nervios en la zona del tobillo. Los síntomas de la neuropatía periférica incluyen entumecimiento, hormigueo y dolor en el tobillo y el pie. El terapeuta ocupacional diseña un plan de tratamiento individualizado que puede incluir ejercicios, terapia manual y entrenamiento en actividades cotidianas, y proporciona consejos de seguridad para prevenir futuras lesiones.